Me llamo Edilma Muñoz Díaz, yo soy licenciada en psicología, egresada de la UCAP y vamos a empezar al revés, pero me gustaría que ustedes se presenten. Sí, mi nombre es Nayeli León Ramos, soy estudiante de la UPC en semiescolarizado en el área de psicología. ¿Qué semestre vas, Nayeli? 12º cuatrimestre, es el último cuatrimestre que estamos cursando. Gracias. Mi nombre es Antonio Córdoba Valenzuela y al igual pues somos compañeros del aula, estamos en el 12º cuatrimestre de psicología. Correcto. Y nuestra compañera Camarógrafa Cecilia Méndez López. Sí. Okay. Compañera igual con nosotros. Bien, gracias. Ahora sí. Bueno, buenos días. Nos encontramos con la psicóloga Edilma Muñoz Díaz. Ella es una psicóloga que cuenta con maestría en terapia familiar sistémica y especialidad en terapia de pareja. Ella se enfoca en brindar atención especializada en terapia individual para adolescentes y adultos, así como a nivel relacional en pareja y de familia. Nosotros como estudiantes nos gustaría saber y estamos interesados en conocer más sobre lo que es psicoterapia familiar y de pareja también. Empezaremos con esta pregunta. ¿Nos podría compartir qué la motivó a dar terapias? Okay. Bueno, el motivo muy personal fue, yo era estudiante de psicología, y una maestra, mi mentora, la psicóloga Andrea Malpica, una gran profesionista. Ella nos empezó a dar una materia, no recuerdo exactamente cuál, pero empezó a hablar de este campo de la terapia familiar como parte de un área dentro de la psicología. Y cuando yo escucho eso me abre un panorama más amplio y yo dije, yo quiero eso para mí. Entonces, cuando me voy formando posterior en la carrera, voy confirmando que era algo que yo había como empezado a descubrir. Cuando yo termino las materias, hay la opción de titularse por diplomado y uno de los diplomados era terapia familiar. Entonces yo dije, más que por la titulación, fue por el interés que yo ya traía en esta área, pero pues no cubrió mis expectativas. Lo consideré como una materia más y desde ahí me empeciné más en decir, bueno, yo tengo que encontrar la maestría en terapia familiar y luché por conseguirla. Para mí no fue fácil. Intenté en la UDG en Guadalajara, intenté en Mérida, por X o Y circunstancias, en una quedé, pero no pude sostenerme y tuve que renunciar. Regresé, intenté en Mérida, no quedé y bueno, tuve que también renunciar, y finalmente la encontré aquí en Villahermosa y en la UNIVA, que ya es una escuela que han cerrado actualmente sus puertas, pero bueno, tuve el privilegio de pertenecer a esta maestría en terapia familiar sistémica. Okay. Bueno, de acuerdo con su experiencia, ¿por qué se le denomina psicoterapia familiar? Bueno, dentro de la psicología hay modelos de atención y coloquialmente, cuando escuchamos de terapia, coloquialmente podemos imaginarnos que es una terapia individual, donde solo pasa uno, psicólogo, paciente. Pero esta es una área donde se involucra a más de uno o dos dentro de la terapia. Esto nace en Estados Unidos, en Palo Alto, y posteriormente va creciendo y yo actualmente me he formado en un poco más dentro de la terapia sistémica familiar en el modelo de Milán. Está el modelo de Palo Alto y es el modelo de Milán, Italia. Y bueno, esta es una forma de hacer terapia donde se involucra a la familia principalmente.
Se llama relacional porque es más de uno. Tiene que ver con las relaciones del paciente y su contexto. También puede hacerse terapia sistémica relacional de manera individual. También se puede hacer, pero como que de alguna forma la prioridad es involucrar a todos los involucrados. Por ese lado, perdón que interrumpa, compañera, pues ya me nació otra duda. Por ejemplo, mencionamos que se deben involucrar todos los familiares, pero sabemos que también de repente, como a veces analizamos ayer platicando y decimos, ¿qué pasaría en este caso cuando en la familia, por lo general no todos están interesados en prácticamente cubrir esta necesidad que tenemos? Entonces de repente sale un familiar y dice, ¿sabes qué? Es que no me interesa ir a esa terapia, quisiera yo no soy mal, ándale, yo siento que no debo estar ahí porque no tengo problemas, como generalmente sabemos que muchos coloquialmente, porque nuestra cultura mexicana aún no tenemos esta cultura ni de la atención en todo y mucho menos de la prevención, ¿no? Sí es cierto, muchas veces, bueno, a mí a la terapia regularmente, por ejemplo, cuando son problemas de pareja, habla él o ella y dice, es que me interesa, y cuando yo pregunto, pero tu pareja lo sabe, sabe de tu interés, generalmente dicen, sí, ya le comenté, y está de acuerdo, pues en eso estamos, ¿no? Platicando. Es la parte que tú dices. Todavía empieza ese proceso de aceptación hacia el ámbito psicológico. Y en muchas otras también dicen, no, ya le dije, pero él se niega o ella se niega. Y bueno, tú dices, ¿cómo se puede intervenir en esta parte? Bueno, pues desde el modelo relacional se dice que la familia o el sistema familiar es como un engranaje de reloj, donde se mueve un engrane y en automático va moviendo a los demás, ¿no? Entonces, la intencionalidad es ir viendo qué estoy haciendo yo y que en base a lo que yo estoy haciendo, que estoy provocando en otros, o lo que otros hacen, que provoca en mí. Y entonces de esta forma vamos intentando trabajar o ir mejorando ciertas conductas, emociones, dependiendo de lo que se vaya trabajando. Bueno, mencionó ahí sobre las parejas. ¿Qué diferencia tiene entre terapia de pareja y entre la terapia de familia? Ok, bueno, aquí primero, ¿qué le da la pauta a uno profesionista para decir, bueno, eso se trata de una terapia de pareja o de una terapia de familia? La pauta la da la propia familia, la necesidad que van teniendo. Ejemplo, a veces las propias personas no saben qué requieren. No sé si a ustedes les ha pasado, de pronto les duele algo y dicen, bueno, ¿con quién tengo que ir? Me duele acá, pero no sé si voy a ir con el gastroenterólogo o voy a ir con el nefrólogo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy común que suceda también con las personas. Saben que algo no está bien, pero no saben específicamente a quién dirigirse. Y bueno, desde nuestro trabajo como psicólogos inicia desde el primer contacto. Cuando alguien a mí me contacta y me dice es que necesito ayuda, entonces yo empiezo a preguntar, ¿para qué le interesa? Es una de mis preguntas básicas. ¿Para qué le interesa la terapia? No, es que tengo problemas con mi familia, y yo escucho, ¿no? Si involucran a los hijos, por ejemplo, cuando dicen es que, no sé, mi hijo, hoy he tenido reportes de la escuela por el niño, entonces digo, bueno, a lo mejor aquí aplica más terapia de pareja. ¿Por qué? Porque se involucran dos generaciones, no sé si han llevado esa materia de terapia familiar, el modelo de Minucci, por ejemplo, que dice, hay niveles jerárquicos dentro de la familia. Cuando se involucran dos niveles jerárquicos, o más incluso, por ejemplo, las familias donde viven los hijos con los papás y ya hay nietos, son tres generaciones, o tres jerarquías.
Entonces, cuando dicen, es que mi hijo, tengo problemas con mi hijo porque de pronto yo le digo algo y mi mamá me dice y entonces mi esposo se enoja porque, ya vemos que se involucraron dos o más jerarquías. Y en ese momento mi pauta es, esto involucra a una familia. Cuando ellos dicen, bueno, sí tenemos problemas y me preocupan mis hijos porque yo peleo con mi esposo o tenemos problemas, pero entonces empiezo a notar que se dirige más a la relación de pareja, entonces doy la pauta. Bueno, me gustaría primero entrevistarles a ustedes dos como pareja y si vemos que es necesario, pues se evoluciona a una terapia familiar, pero de inicio, de acuerdo a lo que ustedes me comentan, considero que puede ser más de pareja. O a veces la misma pareja dice, no, es que el problema es con mi esposo. Definitivo, es una terapia de pareja. Desde prácticamente un inicio usted puede detectar esa necesidad de que tal vez es familiar o tal vez es únicamente de pareja. Entonces, a grandes rasgos, sí. Es una ventaja también. Sí, Que sí. es una habilidad para, o sea, yo pienso que es una habilidad del psicólogo que pueda detectar esa necesidad y decir, bueno, ciertamente porque nosotros que estamos nuevos en esto todavía, en realidad le preguntamos a nuestra profesora, o sea, qué tan difícil será cuando salimos de aquí de la carrera y ir al campo laboral. Entonces todo eso nos ayuda para saber ¿cómo voy a saber cuándo es que, no? Cuándo es, así es. Entonces son cosas que son muy importantes y sobre todo reconocerlo del psicólogo que se prepara porque no es tan fácil. Al menos nosotros así como estudiantes lo vemos que es algo súper difícil. Sí, que de hecho, Pero pues para trabajar con ellos, como mencionó mi compañero, necesitamos mucha preparación para poder. Bueno, en el ámbito lo comentaba que el terapia de pareja, pues cuando usted lo detecta, pues se trabaja con las parejas. Cuando es familiar, pues se trabaja con toda la familia. Sí. En esa pregunta. Ajá, perdón, te interrumpo, a lo mejor me lo vayas a preguntar, pero antes de que a mí se me olvide la idea, bueno, les decía como respuesta, sí, en la generalidad uno puede imaginarse en el primer contacto, porque luego me preguntan también abiertamente, y si es en pareja, ¿cómo vamos? ¿Primero uno y luego el otro? O si es en familia, ¿cómo vamos? ¿Voy sola con mi hijo o igual que vaya el papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente cuando es en pareja, lo ideal es que lleguen los dos. Eso es lo ideal. Ambos que ingresen a... Desde la primera sesión, que ambos, si es en pareja, que ambos lleguen. Les decía, cuando hay la particularidad de que alguno quiere y el otro no, bueno, pues se puede trabajar desde uno. Pero si ambos están de acuerdo, lo ideal es que ambos entren. Y cuando es en familia, igual siempre mi estrategia es, cuando es en familia, la primera, digamos la familia nuclear, padres e hijos. Si el problema, por ejemplo, es con un adolescente, pues ambos padres con el adolescente. Si hay hijos mucho más pequeños, pueden o no estar, digamos serían secundarios, de acuerdo a la problemática que ellos estén presentando. Y a veces uno en la práctica va descubriendo que a lo mejor sí es un problema de pareja, pero que no nace ahí, sino que pueden ser por problemas con las familias extensas. Problemas con los suegros, de alguno o de otro, o de ambos incluso. En esos casos yo no suelo citar a los suegros, pero si vivieran en casa, alguno de ellos en casa de los suegros, entonces ahí sí se les puede hacer la invitación extensa, ¿no? Pero bueno, uno va midiendo de acuerdo a cómo va tratando con la familia. Igual, por ejemplo, usted va obteniendo información sabe que es que no creo que quiera venir, entonces ya como que busca otra técnica y bueno, vamos a trabajar de otra forma con ellos. Desde ellos, más bien desde ustedes, que de alguna forma impacten la relación con ellos. Ahora sí, perdón. Por decir, si, como mencionó, a los de pareja los cita juntos, vienen a terapia juntos. Sí. Pero hay algún momento en que la pareja no se sienta cómodo por decir, de hablar y de opinar cosas
Sí. porque a veces pues no están bien, la relación no está bien, Sí. y pues no se sienten cómodos en decir y expresar lo que sienten. Ahí como En presencia del otro. en presencia del otro. Como que es- ¿Cómo maneja usted ese tipo de...? Bueno, esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común. Pero fíjense que parte del, y va para ustedes, ¿no? Parte del tips que siempre genera confianza en la pareja es la parte humana de uno, de ti profesionista. Cuando nosotros tenemos la capacidad de poder escuchar a la familia, es algo complicado, ¿no? Se dice que no debemos juzgar, que no debemos prejuiciar, pero también es importante reconocer que cada uno tenemos nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideas, ajá, como personas. Pero en la medida de lo posible intentar que nuestros prejuicios no transgredan al otro. Y cuando nosotros podemos tener esta sensibilidad de escucharlos, de poder opinar sin que se sientan juzgados, da siempre mucha apertura al diálogo, incluso entre ellos mismos. A mí sí me ha pasado, les decía, es algo frecuente en algún punto que la pareja diga, pero es que me gustaría hablar con usted sola, y bueno, generalmente sí permito tener terapias individuales, pero son excepcionales. Ejemplo, cuando hay un problema de alcoholismo, cuando hay un problema, por ejemplo, de control de ira, cuando hay problemas que son muy específicos de la persona de manera individual, ahí sí puedo abrir unas 2, 3 máximo sesiones de manera individual para trabajar esa parte, para dar algunas técnicas de autocontrol, sí, sobre todo de ira o de consumo de alcohol, y trabajar algunas partes muy individuales y después con la consigna de volver a regresar a la terapia de pareja. Entonces, en estos casos, quiero contestar bien tu pregunta. Cuando la persona dice es que me da pena, entonces yo intento preguntar, ¿esto qué quieres decir? Por ejemplo, no sé, uno también va entendiendo, ejemplo, si la pareja viene por una cuestión de infidelidad, a lo mejor sí el otro tenga vergüenza de decir enfrente de la pareja, ¿no? Pero bueno, finalmente cuando ellos llegan, esto de alguna forma ya lo saben, ¿no? Sí, entonces tienen que afrontar esta parte. exacto, entonces ya ahí yo voy encauzando, bueno, finalmente él ya lo sabe o ella ya lo sabe, yo considero que es importante. Igual no les obligo a hablar algo que no quieren, eso sí, la pareja sabe hasta dónde quiere compartir. Y bueno, incluso pudieran mentirnos como profesionistas, igual y se las creemos, pero siempre la pauta es el decir la verdad o una mentira, siempre es para ti mismo, ¿no? Sí. Okay. Bueno, mencionó sobre técnicas que utilizan a sus pacientes. De acuerdo con su experiencia, ¿qué técnicas le han funcionado? ¿Me puede mencionar algunas que le han funcionado para...? Técnica específica que usted diga, por ejemplo, en esta cuestión que nos comentaba, ¿no? Que el esposo tal vez ya no quiera hablar mucho del tema porque se apena o le da vergüenza, pero tal vez usted podría persuadir a esa persona y buscar la forma de sacar la información por otro lado, por así decirlo, o buscar algo diferente, o sea, para que él no sienta como directa esa pregunta en caso de que usted le preguntara algo al paciente. Ok, bueno, cuando es el diálogo, generalmente en presencia del otro, de la pareja o el padre o algo así, siempre procuro tener parte de, ¿cómo decirlo? Sí, de no ser tan imprudente, ¿no? Depende de los temas que se estén hablando. Cuando hay temas que yo sé que el otro, quien sea, el padre, el esposo, que el otro no tiene la capacidad para entender de lo que se está hablando,
Entonces procuro no presionar mucho y esos puntos yo me los dejo como notas en mi hoja del paciente, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos son temas que yo detecto que en este momento, por ejemplo, primera, segunda, tercera consulta, no se pueden hablar porque terminan en el problema. Pero en la medida en que yo voy generando confianza en ellos, llega un momento en que yo digo, bueno, fíjense que me acuerdo, por ejemplo, esta es una técnica, ¿no? Sí. De decir, yo me acuerdo que en primera sesión se había hablado de este tema. Considero que ahora que hemos trabajado, considero que es oportuno poder hablarlo. ¿Qué comentan de esto? ¿Por qué en aquella primera sesión no pudieron hablar de esto? Eso puede ser algo que lleva a recordar, ¿no? Otra técnica que ayuda a la apertura es hacer preguntas que son de manera ingenua, de manera natural, intentar siempre ser natural con los pacientes y decir, bueno, no sé, me causa curiosidad escuchar que usted mencionó algo, no se me ocurre ahorita el tema, ¿no? Pero algo así, ¿no? Que usted mencionó algo que cuando ella mencionó el tema, por ejemplo, si ustedes fueran la pareja, ¿no? Sí. Veo que ella mencionó un tema y que de pronto tú evades. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tú evades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya eso da apertura al tema y puede ser que él diga, no es que yo evada, lo que pasa es el que se me ocurrió. Ya empieza a dar información, ¿no? Entonces empiezan a soltar, ¿no? Ay, qué buena técnica. Sí. Perdón, a eso se le llama evidenciar. Evidenciar lo no dicho. Otra es lo no dicho, así, creo que así es el término. Hablar de lo no dicho, que es cuando se implica algo. Oye, cuando tú dijiste eso implica que entonces esto, y se quedan. Ajá. Y entonces, de alguna forma, se les obliga a hablar de aquello que aparentemente no querían decir. Pues otra de las preguntas, ¿cómo lograr hacer que la familia participe? O sea, ya mencionó que hay unas personas que no quieren participar, que son, que como mencionó mi compañero, ellos dicen que no tienen ningún problema, pero ¿cómo lograrlo? O sea, ¿cómo hacer que sí se integren a la terapia? Y es necesario que así sea, o sea, buscar, por ejemplo, tenemos que hay unos que de plano no quieren ir. Ajá. Y no podríamos obligarlos a que vengan acá, a que tomen las sesiones también, pero por la pregunta que ella hizo, entonces yo anexo esta parte, sería necesario, o sea, que si buscar una técnica de integración o de plano, si ya me di cuenta que no estoy interesado, pues mejor trabajo acá y déjalo allá. Y ya dejarlo. Sí. Pueden suceder ambas y depende de la situación que se esté tratando. Hay algunas donde uno dice, bueno, a lo mejor es un padre periférico, a lo mejor la mamá es la preocupada y trae a los hijos, pero uno entiende que el padre no se va a involucrar de alguna forma por el trabajo, porque está cansado, porque simplemente no quiere y dice yo no lo necesito. Y si ustedes quieren ir a perder el tiempo, pues es su problema, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno entiende, por ejemplo, que en este ejemplo, que el padre es periférico y al hijo le basta con que la madre esté presente, a lo mejor trabajamos solo con quienes estamos. Pero si el padre tuviera una situación muy directa, a lo mejor se buscara, pueden ser dos estrategias. Una, por ejemplo, sí hay un problema con el hijo, pero el problema real está en los padres porque no se están poniendo de acuerdo para educar al hijo. Entonces aquí es algo muy, muy necesario donde él puede involucrarse. A lo mejor se trabajan 2 sesiones con los sí presentes, con los interesados de alguna forma y se les haga la invitación extensa. Pues sería bueno que ustedes compartan o que usted comparta con su esposo, que a lo mejor ahorita no, pero que él tiene que ir previendo la forma de en algún momento sí poder hacer coincidir los tiempos para que pueda acompañarnos. Buscar una forma. Ajá. En realidad, o sea, como no siempre es también bueno dejarlos
como que se queden así nada más. Sí, sí. Porque como dice usted, puede que intervenga también o él sea parte del problema que se está generando en la familia y realmente sea necesario que asista para que se pueda solucionar ese problema familiar en este caso. Sí, me he topado con padres que aunque se les mande la invitación, no lleguen y nunca llegan. Y entonces uno trabaja con el que se asiste y hacerle ver esta parte, bueno, parece que tú luchas contra corriente porque quienes tú quisieras que te apoyaran en este momento o no pueden o no tienen la disposición o no se dan cuenta que pudieran hacerlo y no se encuentran dispuestos. Pero entonces esa es otra forma también de trabajar con el paciente individual, ¿no? De decir, ejemplo, cuando es la pareja y él o ella sí está dispuesto y el otro no, ¿no? Entonces se realza esa parte de la necesidad que tiene el paciente que sí llega y bueno, de alguna forma decirlo, bueno, parece que tú luchas contra corriente, pero es mejor que estés tú y no que no esté nadie. Por ejemplo, de ahí por eso te decía, depende de las situaciones. Cuando es necesario se intenta involucrar, pero a veces cuando el otro no quiere, no podemos obligar, que era lo que tú decías, ¿no? Pues yo tengo otra pregunta igual, ya moviendo un poquito el tema, es en situaciones particulares usted diría, de plano no puedo atender a estos pacientes o a esta familia o a esta pareja, un ejemplo, que de plano usted diga por alguna situación que a usted personalmente tal vez diga esto no me va, no va conmigo, me niego, no prefiero dar atención a ellos, ¿qué podría ser en este caso? Ok, bueno, me ha pasado muy poco, pero recuerdo en ese momento un caso muy en específico. Un señor, ya grande, unos 50 años por ahí, tenía dos hijas, 2 o 3 hijos entre la adolescencia y la adultez joven. Ajá. Entonces, una hija ya se había graduado y estaba luchando por la segunda y parecía que venía otra que todavía iba a ingresar a la universidad. Pero el punto, él llega, me contacta primero por teléfono por la hija de en medio. Y él me dice, psicóloga, ¿usted da hipnoterapia? Le digo, no. Le digo, no, pero pues si gusta puede comentarme el caso y yo le digo si puedo apoyarle o definitivamente buscamos otra alternativa donde usted le encuentre o yo le pueda sugerir a alguien más. Entonces me dice, la verdad sí me interesa, creo que me oyó interesada en su caso y me dice, mire, ¿sabe qué? Mejor le veo y le doy una cita, ¿no? Y dice, ya cuando le vea platicamos bien. Digo, de acuerdo. Entonces él llega y la demanda terapéutica que él tiene es que yo le aplique hipnosis a la hija porque ella ha decidido elegir una carrera con la que él no está de acuerdo. Entonces él quiere, porque le han dicho y porque se ha informado, que existe esa técnica de hipnosis donde se le pueda como que programar, ¿no? Programar y que la hija elija algo de nanotecnología, porque esto va a ser el auge y porque él veía mucho futuro en ello. Me apostaba mucho eso. Y le apostaba para que la hija lo hiciera, ¿no? Entonces, pues ya teniéndolo de frente, le digo, ajá, pero bueno, una persona, entre comillas, trabajadora, pero acomodada económicamente, y le digo, bueno, yo lo tuteaba y le decía, pero tú tienes el poder de convencerla, ¿por qué vienes conmigo? ¿O por qué buscas a alguien más? No, porque me entero que la hipnosis. Y le digo, bueno, puedes encontrarte a cualquier terapeuta que lo haga y que quiera hacerlo. Yo he trabajado con hipnosis para ciertos casos muy específicos, pero para lo que tú quieres no puedo apoyarte. Entonces él se quedó, le dije, esto va contra mi ética, no lo puedo hacer. Puedo apoyarte si tu hija viniera y platicamos y pues bueno, tú puedes exponerle todas las ventajas que tú ves, pero tanto así como hacerle coco wash es algo que va en contra de mi ética, ¿no? Sí, así como que no está, sí, no es algo que sea bueno, sobre todo porque decimos, ¿no?, que cada quien toma su camino y su sabe decisión. lo que Y era la decisión de la hija.
Porque bueno, ahora sí que con esta No respuesta sé que si nos da. contesto tu Sí, la verdad que pues son casos, como dice usted, poco común tal vez, y sin embargo son importantes para nosotros porque también pensamos si en algún momento dedicarnos a esto, de repente se nos presenta una situación que, como nos decía nuestra profesora, puede ser que no te sientas capaz y tú tienes la libertad de decir, sabes que no el puedo. derecho de decir que no. Así es, o otro caso en particular, como el que está ocurriendo con su anécdota. Entonces, también de esto otra pregunta es, Sí. ¿qué opina de la ética profesional del psicoterapeuta? Bueno, esto es algo que uno debiera tenerlo como ya inmerso, ¿no? Propio de... bueno, parte de lo que desde la carrera nos enseñan es la confiabilidad que se le debe al paciente, y esto creo que es algo muy importante desde uno incluso como persona. Ejemplo, yo estoy casada, tengo 2 hijos, y no por ello cuando llego a mi casa platico, oye, fíjate que fulanito tal, o sea, no. Creo que como cualquier otro trabajo, siempre es saludable dejar en el trabajo lo del trabajo, y en la familia, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando algún caso muy específico sí me da mucho ruido, o estoy con la preocupación tal vez de cómo, porque me siento atorada en este caso, o es un caso que me hace ruido en alguna parte emocional, y a veces como personas también necesitamos comentar, ¿no? Pero siempre procurar esta parte de no dar puntos y señas del paciente, porque nunca sabemos si el otro, aunque sea mi esposo, va o no a conocer o a identificar a ese paciente, ¿no? Entonces, también como precaución, yo, aunque tengo igual mi asistente, no ando mencionando con ella, ese paciente que vino hace esto o no hace aquello, ¿no? Mucho cuidado en esa parte. Sí, siempre esa precaución, porque incluso a veces pensamos que el paciente ya se fue y se quedó ahí afuera esperando el taxi o lo que sea, y a veces uno puede pecar de imprudente, ¿no? Sí. Esa parte. Bueno, pues ya otro tema, ya creo que ya para cerrar con esta pregunta, Sí. es una de las más importantes, sobre todo por la remuneración. No sé, ¿nos podría hablar usted del costo de lo que es pues, las sesiones con usted? Ok, bueno, yo aquí por cualquiera de las 2 formas de terapia, sea familiar o sea de pareja, yo tengo un costo de 700 pesos. De alguna de las 2 terapias. Cualquiera de las 2. O incluso aunque sea individual, digamos, son 3 modalidades, ¿no? Individual, de pareja o familiar, mi costo son de 700 pesos. ¿Por qué? Porque al final nosotros cobramos el tiempo que invertimos. Y invertimos el mismo tiempo, sea 1 o sean 5. Entonces, es el tiempo, bueno, al menos yo así, el tiempo que se invierte, ¿no? ¿Como cuántas terapias más o menos considera usted prudente para el paciente? O sea, ¿como cuántas para Sí. el avance? Bueno, aquí en promedio depende, en primera siempre tenemos que considerar